bien, mis amigos, regresamos acá con la música de mi banda erótica de fondo. Eso se titula Damasco, una composición mía. Y Damasco, usted sabe que es la capital precisamente de Siria, y una ciudad mucho más antigua que Jerusalén. Allá donde estaba la capital, diríamos nosotros, del Imperio Árabe que dirigía Saladino, allá en la época de las Cruzadas. Así que bueno, una historia fascinante. Saladino le decían el caballero del desierto. Era una persona tan y tan especial que inclusive los mismos cruzados lo admiraban y hablaban de él precisamente por la caballerosidad que tenía, ¿no? Por el honor que presentaba en el campo de batalla contra los cruzados. Así que todo esto es parte de la historia de la humanidad y las cosas que a veces pues acá los occidentales no reconocemos. Y de hecho Saladino o Salah ad-Din era kurdo, no era egipcio, no era iraquí, no era saudí. Era kurdo, uno de los grupos más perseguidos en el Oriente Medio junto con los palestinos. La gente sin tierra, Palestina y los kurdos, son de las minorías que han sufrido no únicamente el ataque de pueblos como puede ser Israel o como pueden ser los turcos, en el caso de los kurdos, sino inclusive de los mismos árabes. Son mal vistos por muchos otros pueblos árabes de la región. Así que son cosas terribles, como le pasa a los gitanos, por ejemplo, Europa, inclusive en Eurasia. Bueno, esos son los grupos étnicos del mundo que han estado siempre vagando a través de las tribus de la humanidad, son las tribus humanas que estamos en todo este planeta. Pues bien, hablaba hace un momentito precisamente, antes de ir a la pausa, sobre la Corte Penal Internacional allá en Holanda, la Corte de la Haya, que el presidente Trump dice que esto pues obviamente puede implicar la seguridad de los Estados Unidos y la integridad nacional norteamericana, de que estén interviniendo en este tipo de investigación, de que los investigadores y los fiscales de esta Corte de la Haya pues, se vayan a involucrar en los posibles crímenes de guerra. Están investigando desde el 2003 hasta el 2014 una serie de incidentes y de hecho se está hablando de tropas directamente, no se está hablando de los ataques, por ejemplo, ¿no? con drones, y se sabe muy bien. Y esto está más que descrito, inclusive el Departamento de la Defensa tiene la documentación y usted lo puede buscar. Sí, esto no está clasificado, yo lo he leído porque usted no lo puede leer. Simple, la cantidad de decenas o cientos de ataques con drones allá en Afganistán, en Irak, por ejemplo, en Pakistán, en África, donde han sido muertos personas que no tienen que ver nada con grupos terroristas, donde se buscaba una tarjeta en particular y se bombardeaba a gente que estaba en un velorio, a personas que estaban en una boda, en una fiesta, en un cumpleaños, y los mataban a todos. De eso hay decenas de casos, ¿no? Zumbaban o disparaban un misil Hellfire y ahí acababan con todos los que estaban allí. Pues bien, de eso está más que explicado. Pero no es eso específicamente lo que está estudiando la Haya. La Haya está estudiando una intervención de tropas de tierra en aldeas, ¿no? Con prisioneros, tortura. Por ejemplo, la Haya está investigando también lo que está pasando, por ejemplo, allá en Camp Delta, en Camp X-Ray, allá en Guantánamo, los prisioneros que están allá de la guerra terrorista, un tema que ha sido recurrente siempre aquí en La Otra Realidad. Y pues lógicamente se están viendo los derechos civiles que se están violando allí, los derechos humanos en particular, que supuestamente, según los Estados Unidos, esta gente no tiene ningún tipo de derecho, ni siquiera derecho a juicio. Pues bueno, ahí va, aparentemente ni siquiera los derechos de prisioneros de guerra entran en juego. Así que es terrible la situación. Pues bueno, hablando de todo esto, tratando de explicar esta situación, también habría entonces que decir, espérate, si la Haya no es buena para intervenir con los Estados Unidos, entonces la Haya no es buena para intervenir con China. Me explico, simple y llanamente. Hombre, Estados Unidos se estaba reforzando en la decisión legal que había dicho esta Corte Internacional sobre precisamente la falta de jurisdicción y de legalidad que tenía China de reclamar el mar meridional, el mar sur de China, y de poner allí o fabricar islas artificiales y quererse quedar con las rutas marinas. Y basándose en eso, sepa usted, precisamente Estados Unidos estaba aplicando la política de intervención en ese lugar, que probablemente nos podría llevar a una guerra, lo sabíamos, ¿verdad? Ahí la posibilidad, ahí está, el que no lo crea, pues no sabe de lo que habla, ahí está esa gran posibilidad. Pero entonces ahora la Haya no sirve. Así que supongo yo que esa postura que tiene Estados Unidos a favor de la Haya, porque había señalado que China no tenía derechos legales, territoriales en esa zona, pues no está vigente, así que no se puede refugiar con eso, porque cuando lo toca a él no quiere, pero cuando toca a otro, a los demás. Bueno, debe ser la misma vara para medirnos a todos. Y aquí hay que ser justo, aquí no es ni en contra de Estados Unidos, yo no soy antiamericano, despierta, y eso ya te deja darte cuenta, y definitivamente tampoco soy anti-chino,
Yo simple y llanamente trato de ver cuáles son las circunstancias que se dan y qué podría ser lo más justo de acuerdo, ¿no?, a las relaciones que se están dando en un momento dado y a los reclamos territoriales que puedan ser ilegales o impuestos, sea por China, sea por Filipinas, sea por Estados Unidos, sea por Rusia, sea por el país que sea, donde quiera que sea, Turquía, que está metida dentro de Siria, etcétera. Así que hay muchas circunstancias que se están dando. Y lógicamente, hay algo que yo publiqué en mi página que me impacta muchísimo, que creo que es terrible, cambiando el tema brevemente de la Corte de la Haya, y es la situación de Yemen, ¿no? El hambre en Yemen. Hay un video que está en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y ya usted ve al nivel que han llegado a Yemen, a coger hojas de árboles, que pueden ser hojas tóxicas, ¿no?, que pueden crear obviamente dificultades y crear complicaciones de salud, a hervirlas en agua para triturarlas y podérselas comer o comérselas hervidas porque ya no hay más que comer. Recuerde que es un país que gran parte es un país seco y para colmo de colmos, las fuerzas, por ejemplo, intervencionistas en Yemen, las fuerzas de Arabia Saudita, han contaminado los pozos y los oasis de agua. Así que esta gente ni agua limpia tiene, agua que no es potable y no tienen comida. Más de 8.2 millones de personas pasando una hambruna terrible allí en Yemen. Y todo el mundo se olvidó de ese pueblo. A nadie se le conmueve el corazón. Acá en Puerto Rico, como escribí allí, lo vuelvo a repetir, a calzón quitado aquí. La gente se preocupa por si puede ir al cine o no, si puede ir a Chinchorreal o a la playa. Eso es la preocupación nacional. Por amor a Dios, boludo, no te da vergüenza, no te da vergüenza. ¿Dónde está tu empatía por la humanidad? Esos son nuestros hermanos. No importa dónde sea, hable otra lengua, otro color de piel, otra forma, no, otra morfología, eso es lo de menos. Todos somos humanos debajo de la piel. Lo que nos diferencia son milímetros precisamente de piel. La realidad es que somos seres humanos en este planeta. Mi planeta es no es allá, qué sé yo, como he dicho tantas veces, allá en Alfa Centauri. Estamos en la Tierra, ciudadanos del planeta Tierra. Nuestro partido es la humanidad, la gente que sufre, los millones que mueren de hambre, de sed, asesinados en genocidio. Y por eso no nos preocupamos. Y a ti ni te importa, hoy ni pensaste en eso para absolutamente nada. ¿Por qué? No nos identificamos con eso. Está muy lejos para afectarme. Pero cuando nos da un huracán acá, un temblorcito, a llorar para maternidad. Vamos a hacer conciencia, vamos a madurar. Vamos a requerir de nosotros ser mejores seres humanos. ¿Qué hombre es aquel que no quiere cambiar este mundo para mejorar? ¿Qué ser humano es usted que no quiere hacer algo por el prójimo? ¿Que no quiere darse por sus hermanos? Pues ya es tiempo. Se llaman cristianos, pero no son capaces de sacrificarse por absolutamente nadie. De pelear con todo el mundo, sí. Se llaman musulmanes, pero pueden matar a su hermano cuando el Corán dice precisamente que cuando tú matas a una persona, asesinas a la humanidad. Esas cosas se olvidan. El ser humano, lamentablemente, en su egoísmo, en su egocentrismo, en su etnocentrismo, no ve espacio para los demás. Y esa mentalidad hay que cambiarla. Vamos directamente a la extinción. Sépalo usted, no lo salva ni el médico chino, ni el tío Peluca. Directamente a la extinción. Y yo como antropólogo lo reconozco, veo las tendencias, cuáles son las tendencias homicidas, las tendencias suicidas que hay continuamente, ¿no? Esta forma de pensamiento que no nos lleva a ningún lugar. Así que tenemos que aprender. No, que con la violencia se logran daños. Mi hermano, llevamos más de 6.000 años de historia de violencia total. Solamente en la suma en 6.000 años, para que sepa y verifique el dato, porque aquí lo que yo digo es como está por el libro. Verifique el dato. Tenemos menos de 3 a 4 años de paz en la historia de la humanidad. ¿Lo sabía usted? En más de 6.000 años de historia, sumando los días de paz, no superan 4 años. Somos especialistas en la muerte, en la guerra, en hacernos daños. Somos depredadores unos de otros. Y tenemos un gran problema existencial con eso. Y no hemos evolucionado ni avanzado en ese término o en ese lapso de tiempo absolutamente nada. Seguimos siendo trogloditas. Y antes de la historia, en la prehistoria, éramos unos salvajes también. Y lo he dicho aquí anteriormente. La cantidad de evidencia arqueológica encontrada de los seres humanos y los homínidos que eran caníbales y que mataban a otros por territorio, por la hembra, por coto de caza o meramente por necesidad o por ritual, es enorme también. No nos llamemos al engaño, mi amigo. Esta es una especie bien violenta. El troglodita está dentro de tanta gente. El primitivo imbécil que tenemos allá, junto allá al tallo cerebral, en el cuerpo R o en el cerebro R, todavía está ahí. Así que ya es tiempo de evolucionar. ¿Cómo vamos a seguir usando la misma fórmula? Si lo dijo Einstein, mientras sigas repitiendo lo mismo, los resultados son exactamente igual, elemental. Así que si no cambiamos la fórmula de violencia, asesinato, de imponer la cosa por la fuerza, que yo tengo razón, tú no, mi maestro es mejor que el tuyo, no, yo tengo la verdad, yo lo sé todo, el universo conspira a mi favor, tú eres, qué sé yo, un bestia, tú eres un pagano, eres lo que sea. Bueno, mi hermano, lamentablemente con esa mentalidad no podemos llegar a ningún lugar sin la empatía.
Esa es la comunicación que necesitamos unos con otros. La colaboración es que esté el éxito de nuestra especie. Pues bueno, esas no son las señales que estamos dando en este momento. Inclusive, en los Estados Unidos, con la división esta política entre militares y políticos, usted sabe muy bien que el alto mando militar de los Estados Unidos se quiere separar completamente de la campaña política. Inclusive, el general Mark Milley, que estuvo fotografiándose con Trump, se arrepiente total y completamente de haberse fotografiado con Trump caminando allí por Washington hacia la iglesia y despejando el área para que pudieran tomarse las fotos estas de photo opportunity que se dieron en aquel momento política. Obviamente, desde el general Mark Milley hasta el director de la defensa Mike Esper, hasta obviamente James Mattis, el ex director de la defensa o secretario de la defensa de Estados Unidos, que ahora lo odian los republicanos, siendo James Mattis obviamente McDuck republicano, el general Colin Powell, que también es republicano, de hecho era secretario de Estado cuando George W. Bush, y luego antes cuando George H. W. Bush, papá Bush, fue el general del alto mando, a cargo del alto mando de los Estados Unidos, de la operación obviamente de Desert Storm. ¿Se acuerda usted? Ese es el que estaba allí, era el jefe mayor de todo eso, republicano de pura cepa y militar de toda la vida. Bueno, obviamente de extracción jamaiquina, pero estadounidense. A lo que voy con esto es simplemente, esta gente que son cabezas militares, y aunque ahora atacan a Colin Powell, como yo lo he atacado muchas veces, por la cuestión aquella del fake news y de la información aquella de las armas de destrucción masiva allá en Irak de Saddam Hussein, y que fue meramente una trampa para invadir la operación Oil, para invadir precisamente a Irak y sacarle a Saddam Hussein y apropiarse de toda la producción petrolera de esa zona. Aunque eso es real y está ahí, obviamente sigue siendo un republicano. Pero estos republicanos militares obviamente rechazan la política pública que se quiere implementar sobre los Estados Unidos, y esto lo hablamos hace semanas atrás, ¿no? Obviamente con la ley esta de subversión, la ley 1807, la que estamos hablando hace unas semanas atrás, que ya pues obviamente no se va a aplicar en los Estados Unidos por el momento. Ahora, todo esto también nos lleva a otros problemas. Vemos en Twitter cómo sigue la guerra entre republicanos y demócratas. Yo ni a uno ni al otro me importa un pepino angolo, ni defiendo a los demócratas, ni defiendo a los republicanos. Ninguno hace un pepino angolo por nosotros acá. Acá estamos abandonados en esta isla, sin soberanía, sin poder político y tampoco sin la estadidad. Así que no tiene ni una cosa ni otra. Lo único que todos ellos están de acuerdo es que usted tiene que seguir siendo colonia y siendo inferior políticamente. Usted no puede ser soberano ni puede ser Estado 51. Así que piense, use la materia gris, para eso está, no para echar pelo a la cabeza, y vamos a ver qué es lo que quieren realmente de nosotros, que ha sido siempre lo mismo. Así que vamos a despertar durmientes, los de un lado derecha y un lado izquierda. Los extremos se tocan cuando la necesidad es común. Pues bien, interesante que ahora viene, aparece obviamente la alcaldesa de Seattle, esta muchacha Jenny Durkan, y le tuiteé a Trump. Trump había estado tuiteando el fin de semana por la cuestión esta de la ocupación de edificios públicos y de las protestas intensas que se han dado en Seattle, ¿no? La capital del estado de Washington, allá al oeste de los Estados Unidos. Recuerda que eso es un estado, Washington DC, Washington, Distrito de Columbia, es un distrito que supone que no es un estado, que no debe ser un estado, porque obviamente está la sede del gobierno federal. Hay una serie de explicaciones para esto, políticas dentro de los Estados Unidos, pero bueno, allá en Seattle, el presidente Trump les tuiteó y le dijo, mire, retoman el poder, se lo dijo al gobernador de Seattle, que él dice que es socialista y comunista, se lo dijo a la alcaldesa, esta muchacha Jenny Durkan, mire, toma el poder allí, aplique la fuerza, ponga la Guardia Nacional, si no yo voy a ir a resolverlo. ¿Y qué le dijeron? Bueno, todos vimos el Twitter, todos lo leímos y estuvo en la prensa de Estados Unidos. Esta señora alcaldesa, parece que él tiene problemas con las alcaldesas, como con Carmen Yulín aquí en Puerto Rico, aunque Carmen Yulín tiene problemas con todo el mundo, esa mujer, pero a lo que voy, que tampoco yo la defiendo para nada, a lo que voy, es que le escribió lo siguiente: hágale, y vamos a citarlo, haga que todos estemos más seguros, vuelva a su búnker. Mi madre. Bueno, Trump admitió que él estuvo en el búnker, pero usted sabe que Trump lo que dijo fue que él fue a examinar el búnker, de que el búnker estuviera bien, que no fue que se metió allí por miedo o que el servicio secreto lo metió allí por seguridad cuando las revueltas estaban allá quemando allá e hiriendo más de 50 agentes del servicio secreto, porque así pasó, lo sabe usted, y no es un fake news. No, él estaba ahí como un macharrán. A él bajó un momento a examinar cómo estaba eso allá abajo. Y luego pues entonces pues vino más adelante arriba, pero no fue que lo refugiaron, ni fue que el servicio secreto lo llevó allá por emergencia nacional. Así que ya uno no sabe ni en qué creer ni para nada. Otra cosa que se dio esta semana y se dio el lunes fue la muerte de Pierre Nkurunziza. Nkurunziza era el gobernador, obviamente, el presidente, mejor dicho, del país de Burundi. Burundi es en África. Este señor había, para el 14 de mayo, había expulsado a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, por estar alegadamente interviniendo de forma indebida con el programa de salud de Burundi.
o de Burundi, que es como se escribe, Burundi, no es Burundanga, es Burundi. Pierre Nkurunziza. Recuerde que estos apellidos africanos, uno los lee más o menos literal, tal vez no se pronuncian así. Yo no hablo ni swahili, ninguna lengua africana, yo lo repito como más o menos creo que tal vez es. Así que no me pida, por favor, exactitud, no seamos puristas en ese sentido. Esto por lo que trae obviamente a mucha gente a sospechar, porque el hombre se enfermó el sábado, lo llevaron al hospital, el domingo mejoró un poco y el lunes se murió de un ataque supuestamente al corazón. Hay muchas operaciones que se han dado en África, sepa usted, para eliminar primer ministros, presidentes, secretarios de gabinete, han sido muertos a través de décadas por grandes intereses transnacionales que tienen obviamente minería o siembra de cacao, de caucho, tantísimas cosas en África, explotando los recursos naturales. La eliminación sistemática de presidentes y primer ministros en África se ha dado por décadas, desde los años 60, cuando empezaron a liberarse muchas de estas antiguas colonias europeas, sean de Holanda, sea de Francia, de los países que fueran en aquel momento. Así que ojo a todo esto. Por otro lado, sigue la actividad militar y de inteligencia en Djibouti. Djibouti es un país africano también que queda cerca del Cuerno de África. Allí es donde tienen los chinos su base militar, allí es donde los Estados Unidos tienen una base militar en Djibouti y también tiene la CIA, un centro de operaciones para interrogatorios de personas que creen ellos que sean pues, importantes dentro del terrorismo o de la movilización militar o política que se pueda dar en el Oriente Medio o en África. Bueno, hay muchas cosas más, vamos a pausar aquí para pasar con el ingeniero Orlando Plá para el próximo segmento. ¡Wow! Que muchas cosas se quedan por discutir. Regresamos brevemente con algo de Bolsonaro, allá en Brasil, y el supuesto golpe de Estado o autogolpe que quiere dar. Y estaremos ya en el próximo segmento vía telefónica con el ingeniero Orlando Plá. Así que sabes qué, llévatela, pégala, Puerto Rico.